Puedes elegir entre Adeslas, Asisa, Mapfre o Generali, desde 36 euros al mes sin copago. Entérate de nuestras ofertas llamando al Departamento de Seguros del Colegio de Médicos de Valencia. Más información en el teléfono 963 890483 o en la web unitecoprofesional.es. Colegiados en la tarde. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados. COPE Comunidad Valenciana. Estar informado. Y evidentemente hoy en Colegiados, que es el turno de los médicos, de dietas no vamos a hablar, porque después del chocolate, Javi Matosos, que ha venido muy bien acompañado, me mira diciendo, uy, 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 la dieta. Javi Matosos, bienvenido. Hola, buenas tardes, Silvia. ¿Has visto, Diego, qué bien se lo monta? Esto es una maravilla, esta casa es la que yo quiero trabajar. Aquí, yo soy una jefa muy mala, Hace 2 semanas la feria de vinos, ahora chocolate... Una verdadera, un lujo trabajar aquí, desde luego. Pues luego vamos a hablar de vinos de Jerez, vamos a tener aquí artistas en directo de teatro, pero ahora es el momento de que me resolváis muchas dudas. Además es un problema que ahora me introducirás con la sociedad que nos has traído hoy, que afecta a muchísima más gente de lo que yo me podía imaginar. Sí, suele ser un problema, ahora lo detallaremos y presentaré a los invitados, pero suele ser un problema relacionado con el tema del sueño que mucha gente pues no comparte o es una cosa que se sufre un poco más en silencio, porque tampoco es una cosa pues excesivamente agradable, porque genera otros problemas que los doctores de la sociedad científica nos explicarán perfectamente. ¿La sociedad es cuál es? Hoy tenemos con nosotros la Sociedad de Neurofisiología Clínica de las comunidades Valenciana y Murcia, porque toca a las dos comunidades. Están hermanadísimas por muchas cosas. Y bueno, esta sociedad es muy importante, nos acompañan el presidente de la sociedad, el doctor Fermín Ordoño. Hola, buenas tardes. Hola, Fermín, bienvenido. El doctor Pau Giner, que es tesorero de la sociedad. Que toca las perillas. Hola, buenas tardes. Pocas, pero hay que... Lo poquito que hay que gestionarlo muy bien, y esa es su labor. Y la doctora Nerea Torres, que actúa como secretaria en la sociedad. Que no tiene ojos, Hola. la niña, ¿no? No Buenas tiene tardes. ojos. Hola, Nerea, bienvenida. Hola. Un placer. Bueno, vamos primero, ahora hablaremos de lo del sueño, que, oye, yo no sé si a mí me está pasando estos días, me han dicho que puede ser por la primavera, que no me preocupe, pero comentando hoy por la redacción, media redacción tiene problemas de sueño. Yo no sé si derivados del estrés o de qué, o de todo un poco. Pero primero me gustaría conocer más esta sociedad, un poco cuándo nace, cómo es, cuál es esta especialidad. Háblanos un poco de ello, Fermín. Bueno, pues esta especialidad es una especialidad que nace en el año 78 con el resto de especialidades, y en Valencia la implantación es del principio. Es una especialidad que tiene muchos aspectos, afectan no solo a la parte del sueño, sino a otras muchas partes. Nosotros, por ejemplo, tenemos patologías que a la gente le importa mucho, como por ejemplo el túnel carpiano, otras patologías como las ciáticas, y últimamente lo que estamos colaborando mucho es las unidades de raquis o las unidades de neurocirugía para la monitorización de las intervenciones. Es decir, tenemos un campo muy amplio. El sueño es la parte más clínica de nuestra especialidad y evidentemente es un problema que afecta a todos. ¿Sí? Un problema muy extendido. Me has comentado que nació, por lo tanto, hace mucho tiempo. ¿Cuántos miembros tenéis? Un poco cómo es vuestro funcionamiento diario. Bueno, nosotros tenemos casi 300 miembros, ¿no? En este Más momento. o menos. Sí, ¿no, Nerea? Por ahí estaremos. Y como ha dicho Javier, estamos unidos con la Sociedad Murciana de Neurofisiología. Y nuestro funcionamiento pues es como el resto de especialidades. Tenemos reuniones periódicas de tipo científico, reuniones administrativas y luego pues reuniones para que todo el mundo conozca la especialidad y conozca la forma de acceder a nuestros servicios. Darle promoción, darla a conocer. También supongo que formación interna, porque Sí, siempre estáis reciclando los médicos, ¿eh? Eso los médicos, la verdad es que no nos podemos dormir. No os podéis dormir nunca, mejor dicho. Y yo desde luego yo que lo aplaudo, porque nuestra vida, nuestra salud está en vuestras manos. Es una responsabilidad muy importante y a mí me parece admirable la profesión. También lleva la parte buena, ¿no? El agradecimiento de los pacientes es una cosa que no hay forma de pagarla. Es un tema que, vamos... Te habrá pasado de todo entonces. La forma que lo has dicho... Sí, es que muchas veces hay cosas que hace un médico que no se paga con dinero. Totalmente. Es más, o sea, cuando ves que un paciente viene y te dice gracias, no tiene precio. Es una cosa... Y cuando no puedes ni decirlo, te pega un abrazo que casi te aplasta. Sí, o te viene y te dice, como me dijo un paciente, le he puesto Fermín a mi hijo por usted. No me digas. Sí. Eso ya es el sumum, ¿no? Sí. Eso ya es el top.
¿Se puede contar ese caso sin nombres, por supuesto? ¿Qué le pasaba? No, bueno, es un paciente que tenía otra patología que es diferente y que le había llevado bastante tiempo en consulta hasta que llegó un momento ya que lo derivé a la unidad de raquis y la verdad es que ha quedado muy bien. Oye, y entonces un paciente estaba con mucha limitación y ¿sabe qué le he puesto a mi hijo Fermín? En Pues nada, agradecimiento, muchas eso, gracias. Fermín, ya no se puede pedir más. No, por supuesto. Desde luego que no se puede pedir más. Bueno, ¿y cuándo nace exactamente? ¿Me has dicho qué año? En el año 1978. 78. En el año 1978 es cuando nacen todas las especialidades como se conoce hoy en día. Vale. Entonces, desde el principio estábamos nosotros como especialidad y hay sitios donde el desarrollo ha sido muy rápido, como por ejemplo en la Comunidad Valenciana. Aquí, ¿Siempre habéis ido juntos, Murcia y Valencia, en esta sociedad? En esta sociedad, sí. Sí, siempre desde el origen. Sí, siempre, sí. Sí, a ver, lo cuento yo si queréis. Es que al inicio en Murcia eran muy poquitos ellos, entonces se unieron a nosotros para poder tener una sociedad más grande. Claro, la unión hace la fuerza y claro, Sí. lógicamente. Y eso es desde el principio, por tanto. Y ahora ya son más. Y Exactamente. seguís juntos. Seguimos la juntos, fidelidad juntos. completa. Sí, claro. Muy bien, muy bien. Y el tema del sueño. Luego me hablaréis, si nos importa, porque he visto por internet que tenéis pronto una reunión en junio muy interesante y me parece que estaría bien que me adelantarais un poco. Es una reunión. Pero eso me lo contáis si queréis un poco como cierre para los especialistas que quieran participar o ponerse en contacto con vosotros si quiere asistir. Que creo que es en Orihuela. En Orihuela. Y hola. Pero el tema del sueño me interesa especialmente. ¿Cómo duerme la población española, chicos? ¿Vosotros cómo dormís? A ver, ¿tú cómo duermes, Javi? Él tiene cara de dormir tranquilo, pero bien no lo sé. Yo llego a la cama Y se cae. y sin darme cuenta ya me estoy despertando porque el despertador está sonando. O sea que yo, gracias a Dios, duermo muy bien. Menos mal, me alegro. ¿Tú, Fermín, duermes bien? Yo duermo bien. Lo que pasa es que hay que diferenciar el dormir mucho y dormir bien. Claro, Hay no pacientes lo mismo. que se duermen en cualquier sitio, pero no quiere decir que estén durmiendo bien, porque a lo mejor el sueño que tienen no es un sueño reparador, que es lo que hay que buscar. Entonces aquí el problema no es cuánto duermo, sino cómo duermo. Ahí Esa es la está, diferencia. esa es la clave. Tú duermes bien. En momentos Sí. estoy testando un poco, a ver, entre 5, tú sí, Sí. y tú, Nerea. Sí, yo muy bien. Yo No tengo tranquila, problemas. yo muy tranquila, pero soy más del caso que dice Fermín. Mm. Me duermo de pie, pero no descanso. ¿Eso por qué sucede o por qué puede suceder? Claro, el problema de las patologías del sueño así en general, sin profundizar, Sí, ahora iremos poco a que poco. existe tres posibilidades: que se duerma mucho, que se duerma poco o que se duerma mal. Hay muchas patologías donde el paciente duerme muchas horas, otras patologías donde el paciente no duerme suficientes horas, el insomnio, que luego si queréis hablamos, y luego hay otras patologías que antes se englobaba dentro de las parasomnias, que es que el paciente, aunque duerma muchas horas o duerma pocas horas, no duerme bien, porque no desarrolla todo el ciclo completo del sueño. Entonces, ahí dentro de ese cajón desastre hay muchas patologías. Por ejemplo, la narcolepsia es una patología que es muy típica de patología fase REM, ¿no? El paciente duerme, pero no hace una fase REM completa, o la fase REM que tiene es totalmente anormal. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la fase REM es la fase donde soñamos. Entonces, el que no hace una fase REM como Dios manda, por decirlo así, hace que el día siguiente tu repercusión sea no te encuentres bien. Pero cuando dices como Dios manda, estamos hablando de que tiene que durar esa fase un periodo fijo, que tu profundidad de sueño tiene que ser de una manera, porque a lo mejor esa fase, si es que se puede medir la fase REM. Sí, se puede medir. ¿Se De puede medir? hecho, la medimos. A ver, es tan importante que haya mucha fase REM como que no haya fase REM. A ver, el sueño es un proceso continuo, es un proceso totalmente dinámico. Nosotros cuando nos dormimos no es que vamos haciendo la fase 1, la fase 2, la fase delta, la fase REM de forma continuada, sino que a lo largo de la noche va variando. Más importante No hay que... un orden establecido. Sí, lo normal es fase 1, fase 2, fase 3, 4, fase REM, pero eso, que es lo normal, no es que se cumple siempre. Hay veces que de la fase 2 vuelves a la fase 3, de la fase 3 vuelves a la fase 2, o de repente... Qué aparece- desordenado, ¿no? Qué sueño más de caótico. Bueno, también es cierto que las personas que vienen a las unidades de sueño tienen un sueño de ese tipo, de ese tipo. Claro, lógico, Sí. si no, no irían, ¿eh? Claro. Entonces, lo que te estaba comentando es que, bueno, pues hay algunas patologías que lo que ocurre es eso, ¿no? Que el paciente, aunque tenga todas las fases, sus fases de sueño no son correctas o no son adecuadas. Y luego eso lo traduce al día siguiente en que no rinde lo que tiene que rendir. Entonces, por la noche dices, yo no duermo bien, pero al día siguiente me voy durmiendo por ahí. Eso es muy típico de los pacientes con patología del sueño. A mí me pasa alguna vez, gracias a Dios, no me pasa siempre. Porque luego está la patología, que supongo que es permanente, y luego está por lo circunstancial, lo primaveral, esto de la Claro. abstemia y tal. Es verdad que en la abstemia nos dormimos peor y nos cuesta
¿Arrancar? O eso no. Es que me habían dicho que me va a pasar solo 2 semanas. Y yo no sé si creérmelo. Porque la gente habla mucho, pero... Lo que nosotros sí sabemos, aunque no se puede medir, es que hay determinadas patologías que tienen un ciclo estacional. Por ejemplo, el síndrome de piernas inquietas es mucho más frecuente en los periodos de verano. ¿Lo de las piernas inquietas qué significa? Bueno, las piernas inquietas es una patología en la que lo que hace es que el paciente no pueda dormir, no puede iniciar el sueño. Solo se produce cuando va a dormir. Y se llama así porque mueve las piernas, lógicamente. No es porque tengas calor en las piernas, ni porque tengas problemas de circulación, ni nada. Es que eso es lo que hay que diferenciar. Claro, es que es muy difícil de diferenciar. ¿Y cómo lo diferenciamos eso? Bueno, la diferenciación sobre todo es clínica. Lo que pasa es que a veces cuando tú le haces la historia clínica, te haces una idea, luego tenemos una serie de métodos, por ejemplo el test de inmovilización sugerida, incluso la polisonografía, que nos permite diferenciar cuando no tenemos claras las cosas. Muchas veces el síndrome de piernas inquietas, tal como te lo está contando la paciente, porque suelen ser mujeres. Vaya, hombre, es que nos toca todo. No, porque el síndrome de apnea del sueño nos toca a nosotros. Como podéis hacer varias cosas a la vez, pues mira, también podéis dormir y mover las piernas. Qué rápido lo ha solucionado Javi. Sí, Javi de un problema nos ha sacado una ventaja. Este hombre es único. Sí. Pues eso, que este tipo de patología lo que hace es que no se inicie el sueño. Y como no se inicia el sueño, la persona no llega a completar los ciclos y al día siguiente está muy cansada. Entonces, ahí sí que vemos un componente estacional. Luego hay otras patologías en las que empíricamente lo vemos, pero no lo hemos podido demostrar. Por ejemplo, la depresión está muy asociada al insomnio y es mucho más frecuente en épocas de primavera o cambios de estación, pero eso no lo podemos medir. Pero sí que lo vemos. Si yo no durmiera durante mucho tiempo, ¿es verdad que se puede llegar uno a morir si no duerme? Yo es que creo que me volvería loca. Me pasa un día y estoy y perdón la expresión, pero estoy de mala leche. Aparte de cansada, agotada, que no rindo, estoy de mal humor. ¿A ti no te pasa cuando...? No es muy aconsejable estar conmigo, si una noche no duermo. Yo, de verdad, me parece algo... Y volvamos a lo de las fases, porque te he interrumpido cuando estábamos hablando de las fases. Sí que me has dicho que lo normal es el 1, el 2, el 3, la fase REM y todo esto que me estabas contando. Sí, el ciclo de una persona normal, un adulto normal, los niños y los ancianos es diferente, pero un adulto normal, pues cada 90 minutos, cada 2 horas, hacemos un ciclo completo que tiene todas las fases del sueño. Pero eso es teóricamente en un adulto sano. Lo normal es que no se tenga obligatoriamente que pasar de fase 1, de fase 2, de fase 3, puesto que es un proceso totalmente biológico y a veces de la fase 2 se pasa a la REM Lo que pasa es que hay veces hay algunas patologías, la narcolepsia estamos comentando, donde se producen transiciones de fase que son patológicas. Personas que están durmiendo y entran directamente en fase REM. Y eso además clínicamente lo vemos porque pierden el tono y pueden incluso caer al suelo. ¿Se desploman? Sí. En fase REM es cuando no tenemos tono, y entonces se desploman. Tienen lo que nosotros llamamos una cataplegia. Eso, afortunadamente, es una enfermedad... Qué peligroso, ¿no? Sí. Conducir y digo yo. Es muy peligroso, sí. Qué incómodo, afortunadamente qué la podemos detectar y hoy hay buen tratamiento. Lo que pasa es que sí que es necesario... ¿Pero no curación? No, curación no. O sea, tienes que acabar conviviendo con ello y... Ha mejorado mucho el tratamiento, últimamente, tanto el diagnóstico como el tratamiento. Lo que pasa es que curación no. Curación no. O sea, que estas son algunas, por encima, cuáles un poco las características de las patologías. Pero está clasificada de muchos tipos de patologías del sueño. Sí, claro, hay muchos tipos de patologías del sueño. Enfermedades o directamente de dormir mal o incluso que puedan derivar de dormir mal, directa o indirecta. Sí, claro. Es lo que comentábamos, o es por falta de sueño o es por sueño excesivo. Lo del sueño excesivo no me interesa. Es que yo soy de las que duerme... Claro, lo que es que muchos de los pacientes que duermen mal por la noche luego tienen sueño de día. Claro, es que va junto, ¿no? Y sí que es verdad que la mayoría de pacientes lo que se quejan es de la falta de sueño, ¿no? Que duermen mal por la noche y esa es la principal queja, que alrededor de un 30% de la población tiene un problema de insomnio a lo largo de su vida. ¿Qué edades es la que suele empezar ya a ser más extendido el caso de problemas de sueño, patologías, dificultades? Él ya ha dicho, Fermín, que las mujeres tenemos ya más tendencia a tener trastornos de sueño. ¿Pero a partir de qué edad? Sí, en realidad puede ocurrir a cualquier edad, pero bueno, igual la edad media, 40... suele ser más frecuente. ¿40, 45? Hombre, dependiendo del tipo de patología, hay incluso picos. Por ejemplo, lo que estábamos comentando de la piernas inquieta, hay un pico durante el embarazo y otro pico precisamente cuando la mujer pierde la regla. Entonces, la menopausia. La menopausia.
Entonces ahí hay picos. Otras patologías, por ejemplo, pues son más frecuentes en la infancia, los sonambulismos, los terrores nocturnos, y entonces en los niños al día siguiente muchas veces vienen porque no rinden en el colegio, y otras que son de la vejez, el trastorno de conducta fase REM, que son las personas mayores que por la noche se agitan, que gritan por la noche, pero porque están soñando, y a lo mejor sueñan que les están agrediendo y se defienden, gritan. Entonces, cada edad, por decirlo así, tiene una patología más específica. Sí. O sea, vamos, va por edades, va por género, por lo que veo también las mujeres y los hombres. Y has hecho mención a bueno, ha dicho menopausia, pero ¿el embarazo también nos altera el sueño? Sí, embarazo, compañeros. Sí, a ver, en principio aumenta el sueño. En un principio... Sí, cuando... te lo aseguro. Claro. Y se produce una hipersomnia y pero eso no pensaba que fuera un trastorno, eso es algo... No, es fisiológico, se produce por los cambios hormonales. Ajá. Claro. Pero eso se recupera sin problemas. Sí. Y a mí una cosa que me sorprende mucho es que cuando tenemos hijos, yo siempre he sido, vamos a ver, yo soy un cuadro típico. Yo dormía de maravilla, hacía ejercicio de joven, ha empezado mi vida a ser un poco más estresante, duermo peor cuando tengo estados de estrés, llego a la edad media de 40 y tantos y ya empiezo con esos problemas. Y cuando tuve una hija tenía muchísimo sueño, y cuando le estaba dando de pecho, al revés. O sea, tenía una capacidad de despertarme, tenía las alertas, es muy sorprendente. Y eso a mí me parecía sorprendente. Yo hasta que no tengo una niña pequeña, un bebé, no me despertaba de nada. Y ahora tengo esa capacidad de oírla, ¿no? Eso también es un circunstancial. Pero hay gente que se despierta a mitad de la noche sin tener por qué. ¿Eso por qué sucede? Porque en mi entorno hay gente que no tiene hijos pequeños y en cambio a las 5, a las 3 o a las 2 abre los ojos y ya no los puede cerrar. Bueno, yo ¿sabéis por qué puede suceder? Sí, bueno, ahí habría que mirar un poco qué tipo de patología tiene. Podría ser también un insomnio secundario a otro tipo de patología, y habría que mirar también pues si hay algún tipo de problema o enfermedad de base. O sea, puede ser una señal. Podría ser una señal de algo. Igual hay pues las personas también que se despiertan igual más tarde o al final de la noche, pues a veces también hay algún tipo de pues ansiedad o algún tema. O sea, eso es lo más normal. Sí, y yo además quería destacar una cosa que la patología del sueño tenemos, es la línea que separa lo que es patológico de lo que es normal, es una línea muy tenue, tenue. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que no en cualquier periodo de la vida tenemos que dormir lo mismo. Los niños duermen 20 horas, pero conforme nos vamos haciendo mayores cada vez necesitamos menos. ¡Qué lástima! ¿Cuál es el problema? El problema es que nuestra vida sigue siendo igual. Te tienes que levantar a las 6 de la mañana. O peor. Claro. Y entonces, ¿qué ocurre? Si tú ya necesitas menos horas, pero tú hasta las 8 de la mañana en tu casa no se levanta nadie, te da la sensación de que estás durmiendo menos. Pero cuando lo analizamos, a lo mejor está dentro de los patrones que le corresponden en la edad. Entonces eso sí que hay que tenerlo independiente de que haya o no haya patología. Por eso hay que ir a un especialista. Sí. O sea, no puedes aquí... Claro, aquí no puedes sacar conclusiones tan a la ligera, ¿no? Entiendo. Hombre, a ver, cualquier patología del sueño, lo primero que hay que descartar es que no haya una causa orgánica de verdad. Quiero decir, si tú lo que tienes de base, no sé, es una ciática y te está produciendo mucho dolor, pues a lo mejor el problema de que no duermes es por el dolor. Por el dolor, entonces lo que hay que hacer... Pero lo he preguntado sobre todo porque cuando me pasaba a mí que tenía el bebé, pues entendía que era por eso. Cuando es un estrés excesivo o qué tal, pues es por eso. Pero es que conozco casos que es gente pues que no tiene situaciones de estrés, ni niños pequeños... Y se despierta. También hay que tener en cuenta una cosa, que yo se lo digo mucho a mis pacientes, que es que hay que aprender a dormir. Igual que hay que aprender a dormir, igual que se aprende, hay que aprender a comer. Quien come mal, luego pues puede tener una obesidad de mayor. Quien no aprende a dormir y no tiene hábitos de sueño, se acuesta pues de madrugada. Un niño de 5 o 6 años se está acostando de madrugada, o sea, que tiene que levantar para ir a la guardería muy pronto. Ese niño de mayor va a tener unos malos hábitos y va a tener problemas de insomnio. Entonces hay que aprender. Sueño saludable, igual que la alimentación saludable. Los hábitos son muy importantes. Con lo cual, todo lo que está pasando ahora de móviles hasta las tantas, luces, estrés, películas agresivas, programas de televisión donde todos gritan, insultan, todo eso, claro, no te ayuda a entrar en estado de sueño. Entonces España tenemos una perspectiva de sueño. Yo quería aprovechar para hacerles una pregunta a los doctores, porque seguramente muchos de nuestros oyentes, de tus oyentes, Silvia... Nuestros. Algunos de ellos, pues, o más de unos cuantos, seguramente hayan tomado o tomen
algún tipo de medicamento para potenciar el sueño. Entonces, aprovechando que hay estos tres expertos aquí, ¿qué cuidados hay que tener con ese tipo de medicación y en qué momento incluso podemos detectar que estamos abusando o que puedes entrar en un círculo peligroso? Sí, muy buena pregunta, eso es muy importante. Bueno, yo creo que todas las medicaciones pueden tener unas consecuencias durante un periodo corto de tiempo, pues se pueden tomar si es un caso, por ejemplo, una persona que le cuesta mucho dormir, pues si lo que le cuesta es iniciar el sueño, ahí sí que se podría pues dar algún tipo de fármaco para que se duerma antes, ¿no? Que sería un inductor del sueño. Pero habría que, como siempre, nosotros hacemos hincapié bien en hacer un buen diagnóstico también primero. Saber si se trata de un insomnio de conciliación, que es que le cuesta dormirse, o de mantenimiento, que se despierta mucho. Entonces, también la medicación va un poco orientada al tipo de patología que pueda tener la persona. Eso de tener por casa algunos fármacos que puedan inducir al sueño y cuando, sin haber ido al médico, tomarlos de manera o sistemática o eso desde luego hay que evitarlo. Y además tienen un problema. Los fármacos inductores del sueño, cuando se mantienen durante mucho tiempo, tienen un efecto paradójico. Lo que hacen es que producen un sueño muy rápido, pero de muy mala calidad, con lo cual el paciente, cuando lleva tomándolo a lo mejor años, hay personas que llevan tomándolo años de forma seguida, no solo es que ya no duermen, sino que lo poco que duermen lo duermen muy mal. Y además se habitúan al fármaco y es muy difícil. Por eso lo que comenta aquí Pau es importantísimo. Hay que aprender a dormir, porque antes de empezar a tomar fármaco lo que hay que ver es por qué uno no duerme bien, ¿no? Porque si es circunstancial, si es periódico, todas esas cosas que nosotros en la consulta... Sí. Nosotros tenemos muchos pacientes que estamos viendo que se duermen, por ejemplo, en el sofá viendo la tele a las 10 de la noche y luego se van a la cama a las 2 y han dormido 3 horas en el sofá. Y claro, ya se van a la cama y igual duermen un par de horas más o 3 y ya no duermen más. Claro, ahí hay un mal hábito. Sí. Un mal hábito. Ahí es donde hay que empezar a reeducar. En vez de tomarse una pastilla a las 2 de la madrugada, que luego por la mañana va a seguir con efectos de somnolencia, estamos entrando en un círculo vicioso. Claro. Y además muy peligroso, Muy peligroso. De hecho, tenemos algunos aparatitos que miden el sueño, incluso ahora los móviles nuevos. Ahora me contarás un poco de eso. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo son los aparatitos esos? Bueno, el diagnóstico siempre tiene que pasar por una buena historia clínica como cualquier otra patología. O sea, hay que ver precisamente. Y luego tenemos una serie de métodos diagnósticos que según la complejidad va aumentando. Desde una serie de test que pasamos, que el paciente... ¿De respuesta? De respuesta, que hace el propio paciente. Es muy importante que siempre lo rellene el propio paciente, porque no me vale que el marido diga cómo duerme la mujer, lo que me vale es que... o viceversa, o la inversa, porque siempre se magnifica. Mi marido no para de roncar y no duerme ni me deja dormir, pero a lo mejor el marido lo vive de otra manera. Entonces siempre es el paciente el que lo rellena. Muy bien. Si con eso no tenemos bastante, pues pasamos al siguiente paso. Al siguiente paso ya una serie de pruebas más o menos complejas. Puede ser, por ejemplo, una actigrafía, que es como un relojito que nos mide los ciclos de sueño y de vigilia. Incluso podemos hacer un electroencefalograma con una privación de sueño. Si eso no es suficiente, ya tenemos lo que es la prueba estándar, que es el estudio de sueño. El estudio de sueño habitualmente se hace allí en la unidad de sueño, en el hospital, y ahí sí que podemos saber cómo va evolucionando de esa persona determinada el sueño a lo largo de la noche. O sea, que duerme allí. Sí, duerme allí. ¿Y estáis vosotros velando y observando? Sí, de hecho, pero también hay que tener en cuenta que no todas las patologías del sueño, evidentemente un insomnio no tiene ningún rendimiento diagnóstico si se ingresa una noche, porque que no duerma esa noche no quiere ahí decir. Es donde iba. Hay que diferenciar el tipo de patología para indicar o no que se haga allí o que se haga con otros métodos, como el que os he comentado, que es un pequeño relojito. Ajá. Claro, es que si vas allí, pasas la noche en la unidad del sueño y tal, supongo que costará, ¿no? Estás en tu entorno, no estás en tu cama y quien la extraña, yo qué sé, no será tan fácil. Hay que tener en cuenta también nosotros lo llamamos efecto laboratorio, es que todos los pacientes cuando van a dormir la primera noche, pues generalmente es un sitio extraño y duermen, pues... A mí me pasaría, ¿no? ¿A qué no? A no ser que reconstruyáis la habitación completa. Sí, son habitaciones casi... Sí, es una habitación y luego además, blanco y frío, ¿no? No, o sea... se intenta que no. Y luego además lo que sí que hacemos es el paciente lo citamos antes para que nos conozca, para que conozca a la persona a la enfermera con la que va a estar, un poco para que esté más tranquilo. Claro, para que haya más afinidad. Consejos para, por lo tanto, antes de hablar un poco de ese encuentro que tenéis en junio, como expertos... Está muy interesante lo de aprender a dormir, pero yo qué sé, hábitos, cenar antes, no cenar pesado, algo que nos ayude a conciliar el sueño como debe ser.
Consejos básicos. Sí. A ver, es muy importante lo que hemos dicho, irse casi todos los días, cuando pueda ser, a la misma hora a la cama. Que sea algo, Irnos a dormir cuando tengamos sueño. No, sin sueño irse a la cama y estar dando vueltas, eso crea también... Lo de contar la ovejita y eso no vale. Luego también, por ejemplo, el ejercicio es mejor realizarlo a la mañana, porque si se realiza unas horas antes de acostarse, activa. Y Fíjate, luego, yo pensaba que ayudaría porque te cansaba, no funciona así. en realidad sí que activa, entonces Anda. no... Y la no ducha son y todo eso recomendables. tampoco es aconsejable. Una ducha, sí, bueno, sobre todo los, como se llaman esos pequeños rituales, como lavarse los dientes, pues eso, Que te lavarse vayan- lo que sea antes de Sobre todo los acostarse, niños. sí. Sobre todo los pequeños. Los rituales son los niños muy importantes. Y yo quería destacar una práctica que mucha gente hace, es tomar un poco de alcohol antes de irse a dormir. Sabemos que el alcohol a dosis bajas es inductor de sueño, pero a la larga es lo que acaba es estropeando el sueño. Entonces, desde aquí mi recomendación es que no se tome alcohol como inductor del sueño. Ni siquiera una copita de vino en la cena, que hay gente que sí que sé que utiliza. Sí, se utiliza porque todo el mundo sabe que una pequeña cantidad sí que induce el sueño, pero eso un A la día no larga pasa no es nada, pero a la larga no es aconsejable. aconsejable. No es claro. aconsejable. Y es verdad que hay gente que tiene sueño sensible. A eso que dices, es que me despierto de cualquier cosa. Esa persona duerme bien o duerme mal. Claro, es que a mí me ha pasado. O sea, yo, por ejemplo, tengo un sueño profundo. A mí puede caer, exceptuando cuando me quedé embarazada y tuve una niña pequeña. Por eso era sorprendente. Porque es que ya pueden pegar gritos, roncar, pegarme patadas. No me despierto cuando tengo una buena noche, como la que he pasado. La anterior fatal, pero está muy bien. Sin embargo, mi pareja es que digo yo y se despierta. ¿Eso es síntoma de algo? A ver, lo normal es que quien no se despierte es porque está en un sueño más profundo. Y No es profundo. hace fases de sueño más profundas durante más tiempo y duerme y descansa mejor. O Cuando sea uno que está en un genial. sueño más superficial, pues se despierta más fácil porque los estímulos... Definitivamente Ya. lo mío es de la primavera. Me alegro de saber. El tema este de junio, ¿qué es exactamente lo que estáis organizando en la reunión de la sociedad? Bueno, pues todos los años se organiza una reunión, es la reunión anual de la sociedad y es para los especialistas que estén interesados en la especialidad. Y bueno, nosotros también ya llevamos años haciendo la reunión conjunta con enfermería, que es sobre todo eso para hacer Muy hincapié bien. en la formación del personal para que esté también pues formado. Y el que esté interesado Ese- puede llamaros Sí. y enseguida... No hay- Bueno, aún no hay hay- tiempo, es junio. Sí, es el 3 de junio. 3. ¿Es el 3? El 3 de junio, sí. Tenía apuntado. Ah, sí, mira, Sí. 3 de junio, sí, Sí. aquí está apuntado. En principio es una reunión abierta a cualquier compañero que quiera acudir. De hecho, contamos con compañeros de otras especialidades para algunos aspectos que a lo mejor nosotros no cubrimos y está abierto a cualquier compañero que quiera acudir. Muy bien. Pues oye, muy interesante. Ponemos en contacto, por lo tanto, con la sociedad y a ver si Javier tiene alguna otra cuestión, porque el colegio, ¿cómo se porta con vosotros? Muy bien, muy bien. Son buenos chicos. Muy bien. Menos mal que sois buenos chicos. No me había dado cuenta yo. Con la envidia que tengo yo de un colegio de esas características. ¿Por allí todo bien? Por ahí fenomenal. La verdad es que, bueno, en primer lugar agradecer la asistencia de los integrantes o la cúpula directiva de la Sociedad de Neurofisiología Clínica, porque realmente ellos son las sociedades científicas, los médicos especialistas, aquellos que se han especializado en una materia, son los que pueden arrojar luz o fomentar el sueño en este caso, para que la sociedad pues se desmonten algunos mitos, que es lo que intentamos hacer en este programa. Y lo más importante, y lo que siempre decimos y siempre diremos, es que siempre que tengamos la sensación de una posible patología, pues hay que acudir al especialista, porque el síndrome Google, que lo hemos comentado muchas veces aquí, que la gente pues busca en internet, se autodiagnostica, se automedica, y lo que hace realmente es pues Liarla. generar liarla. una confusión, y luego cuando ya pasa todo ese proceso va al médico, pero es que yo he hecho... Y le Bueno, discute. Sí, claro, sí. entonces... Y se automedica y viene muy medicada ya. Efectivamente. Y muchas veces, claro, puede. Con lo cual vamos a desmontar un mito. Lo de no dormir cuando tienes mala conciencia, ¿es verdad o es mentira? Lo digo por saber si me sirve como medición. Sí, yo creo que es verdad, pero no tengo evidencias científicas. No lo hemos podido comprobar No lo puedo empíricamente. Tú tampoco lo has podido Tampoco, comprobar tampoco. empíricamente. Las malas personas entonces también duermen bien. Qué mala cosa. Dos cositas, Silvia, muy rápidas. Este sábado la Asociación Valenciana de Estudiantes de Medicina celebran la Feria de la Salud Ay, qué en la notición. Plaza de la Virgen. La ciudadanía podrá acercarse para conocer hábitos saludables, incluso realizarse algunas pruebas diagnósticas, en plan, pues tomarse la tensión o tomar algún tipo de pruebas que puedan ayudar a fomentar hábitos saludables. Y el jueves que viene el Colegio de Médicos organiza en el Balneario de las Arenas el encuentro de profesionales de la medicina de la sanidad valenciana, donde
Hemos invitado pues a sociedades científicas, a los directivos médicos, Muy bien. todas aquellas personas que tienen pues a día de hoy el cargo de fomentar y de mejorar la sanidad valenciana, y con ello lo que pretendemos es que el colegio sea el punto y el nexo de unión entre todos ellos. Eso es, así es lo que hacen los médicos, hacer que la vida de todos sea mejor y por tanto la sociedad sea Pues nada, mejor. muchas gracias. Muchísimas gracias. La Feria de la Salud, Plaza de la Virgen. Vale, ¿a qué hora voy? De 9 de la mañana a 8 de la tarde Vale, ya lo pueden tengo pasar apuntado. a visitar todos los stands que habrá. No me lo pierdo. Gracias, Javi. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Cita ja en l'actualitat i continuem. Escoltes la tarda de COPE Comunitat Valenciana.